prohibidas. Sin escopeta de perdigones, están prohibidos. Con agua y el gasecito lacrimógeno. Hace 2500 años, Platón definió las tiranías en su libro octavo del diálogo La República, describiendo perfectamente el ciclo que se genera a partir de la llegada al poder de autodenominados protectores del pueblo, que luego declaran guerras, ejecutan purgas, saquean riquezas y finalmente terminan oprimiendo al pueblo que juraron proteger. Un ciclo milenario que se sigue repitiendo hoy con pasmosa rigurosidad. Pero el protector del pueblo, ¿por dónde principia a hacerse tirano? Cuando el protector del pueblo, encontrando a este completamente sumiso a su voluntad, empapa sus manos en la sangre de sus conciudadanos. En los primeros días de su dominación, no sonríe graciosamente a todos los que encuentra y no llega hasta decir que ni remotamente piensa en ser tirano. No hace las más pomposas promesas en público y en particular, librando a todos de sus deudas, repartiendo las tierras entre el pueblo y sus favoritos y tratando a todo el mundo con una dulzura y terneza de padre. ¿Para qué pensadores? ¿Y para qué el petróleo? ¿Y para qué el oro? ¿Y para qué estos galpones? ¿Y para qué estas cámaras? ¿Y para qué este traje? ¿Y para qué estos aviones? ¿Y para qué nosotros? Incluso si millones de seres humanos, hermanos nuestros, se debaten en la miseria, ¿para qué? No tendría razón de ser nada de esto si eso continúa así, pero no va a continuar así. Tiene cuidado de mantener siempre algunas semillas de guerra para que el pueblo sienta la necesidad de un jefe. Y sobre todo, para que los ciudadanos, empobrecidos por los impuestos que exige la guerra, solo piensen en sus diarias necesidades y no se hallen en estado de conspirar contra él. Las tropas redentoras del general Falcón. Alientan la esperanza de la revolución. Oligarcas temblar, viva la libertad. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Y algunos de los que contribuyeron a su elevación, y que son los que, después de él, tienen mayor autoridad, no hablarán entre sí con mucha libertad de lo que pasa, y los más atrevidos no irán hasta quejarse a él mismo. Es preciso que el tirano se deshaga de ellos si quiere reinar en paz, y que sin distinguir amigos de enemigo, haga que desaparezcan todos los hombres de algún mérito. Eso es lo que le espera a todos los traidores. El basurero de la historia. Para allá vamos a mandar al traidorcito gobernador de Lara. Para allá vamos a mandar al otro traidorcito gobernador. Es evidente que comenzará por despojar los templos, y mientras dure la venta de las cosas sagradas y le produzca lo suficiente, no impondrá al pueblo grandes contribuciones. Pero cuando le falte ese recurso, ¿qué hará? Yo propongo expropiación de esos negocios. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. El Margarita Hilton está expropiado, pues. Exprópiese, señor alcalde. Entonces vivirán con los bienes de su padre. Él, los suyos, sus convidados, sus favoritos y sus queridas. Es decir, que el pueblo que ha engendrado al tirano le alimentará a él y a los suyos. Lo mismo pasa con Pastor Maldonado. Mire, Pastor Maldonado, él es el primer gran campeón, el primero y el único, pues. Pero yo recuerdo que él vino y me dijo, ay, presidente, estamos en problemas porque estoy compitiendo con otro corredor, pero el quien lo apoya es un multimillonario y bueno, ese es un platero. ¿Y de dónde saco yo esa plata? Usted me puede ayudar.
Yo, bueno, pastor, yo voy a tratar. Entonces llamé, bueno, a PDVSA. Y ahora pastor va a correr con PDVSA Venezuela. Porque él es un patriota. Patriota. ¿Eh? Pero si el pueblo se cansase al fin y le dijese que no es justo que un hijo ya grande y fuerte sea una carga para su padre, que lo que se propuso fue solamente libertarse por su medio del yugo de los ricos, ¿no deberá entonces mandarle a que se retire con sus amigos con la misma autoridad que un padre arroja de casa a su hijo con sus compañeros de libertinaje? Entonces, por Júpiter, el pueblo verá qué hijo ha engendrado, acariciado y encumbrado, y que los que intenta arrojar son más fuertes que él. ¿Se atrevería el tirano a emplear la violencia con su padre y hasta maltratarle? ¿Quién puede dudarlo si antes lo ha desarmado? ¿Y qué quieren? ¿Que vaya yo a dirigir un pelotón para disolver la manifestación? No se puede permitir a nadie que tranque una avenida o una calle o una autopista. Los dirigentes de eso hay que detenerlos. Doy la orden de una vez, señor ministro de Defensa, ministro de Interior y los jefes de la policía. A partir de este momento, el que salga a quemar un cerro, a quemar unos árboles, a trancar una calle, me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Si no lo hicieran, me raspo a los jefes responsables. Me los raspo a todito. El tirano es, por consiguiente, un hijo desnaturalizado, un parricida. Y he aquí que hemos llegado a lo que todo el mundo llama tiranía. El pueblo, queriendo evitar el humo de la esclavitud de los hombres libres, cae en el fuego del despotismo de los esclavos y ve que la servidumbre más dura y más amarga sucede a una libertad excesiva y desordenada. Platón, cuando define Politeia, se refería a su modelo ideal de república, ¿no? Que es una utopía, es una de las primeras utopías de la historia, y es un régimen muy organicista, ¿no? Está todo muy bien ordenado, ¿no? En toda política, en toda ciudad, en todo estado, lo que hay son intereses contrapuestos. Entonces hay que establecer mecanismos para que no se imponga una mayoría a una minoría de una forma despótica, ¿no? Que no se caiga en una tiranía, que era el gran miedo de Platón y de Aristóteles, que habían visto el transcurrir de los regímenes políticos en los últimos años. El problema es que el tirano, cuando toma el poder, se quiere quedar en el poder, ¿no? No quiere marcharse, ¿no? Normalmente es un hombre con fuerza militar, que tiene al ejército detrás de él, ¿no? Entonces se convierte en un déspota, ya no cuenta con el apoyo popular después de la toma del poder, ¿no? Y para Aristóteles y para Platón la tiranía era el peor de los regímenes políticos, porque no garantizaba la libertad del hombre libre, que era lo fundamental para los griegos en el funcionamiento de la política, del bien común, ¿no? Fidel Castro murió luego de ejercer despóticamente el poder durante más de medio siglo en Cuba, dejando a cargo a su hermano de una de las dictaduras más antiguas del continente, que tiene vigencia todavía a pesar de que ha contado con muy poco rechazo. Con la misma impunidad, también Hugo Chávez cambió la constitución de Venezuela varias veces para perpetuar su mando, dejando como legado la destrucción total del Estado venezolano. Daniel Ortega ha gobernado Nicaragua durante más de 20 años y lo pretende seguir haciendo a toda costa, como quedó demostrado en 2017 cuando asesinaron a más de 500 manifestantes pacíficos en las calles de ese país. De Evo Morales muy pocos hablan, porque son apenas 13 años que tienen el poder y quiere seguir ahí indefinidamente a pesar de que el pueblo le dijo que no en referéndum. En estos 4 países se concentran más de un siglo de dictadura, con un saldo lamentable de perseguidos, exiliados, muertos y oprimidos. Creo que se dio un punto de
de inflexión en el funcionamiento de los sistemas políticos del continente, en algunos de ellos, en los cuales una lógica de malas prácticas se fue enquistando y tomando posiciones y quedándose con gran parte del sistema político. Una lógica de malas prácticas que se introdujo paulatinamente, a veces durante una década, a veces durante 15 años, como fue el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua más o menos lo mismo. Si las primeras malas prácticas hubieran sido erradicadas en Nicaragua, en Venezuela desde el principio, no se hubieran permitido a las mismas enquistarse, instalarse dentro del sistema político, no hubiéramos llegado a estas situaciones de crisis que tenemos ahora, en las cuales esas visiones totalitarias a las que hacíamos referencia se han completamente compenetrado, han completamente tomado la lógica, se han ramificado por todo el sistema político. Es que en el continente durante 10, 15 años pretendíamos que todo estaba bien, cuando todo iba para mal e iba en la dirección incorrecta, y esas malas prácticas se estaban instalando cada vez de una manera más definitiva en nuestro país, en algunos de nuestros países. Y ese es el tema. O sea, pretendíamos que todo estaba bien cuando la corrupción de Odebrecht y PDVSA estaba campeando por el continente, cuando los derechos civiles y políticos de la gente estaban siendo conculcados, cuando el funcionamiento parlamentario estaba siendo erosionado, cuando los poderes judiciales estaban siendo cooptados. Y toda esa lógica, mientras todo eso pasaba, todo el continente pretendió que todo estaba bien. Entonces, definitivamente tenemos que tener mecanismos de la comunidad internacional que nos permitan mejores respuestas del principios y mejores condiciones para resolver las crisis que se suceden en la actualidad por esa acumulación de años de malas prácticas. Fui condenado a 18 años por el régimen cubano en 2003, luego de ser uno de los gestores de la iniciativa por el referendo sobre el proyecto Varela. La reacción del régimen fue encarcelarnos a 75 opositores cubanos, 42 de ellos gestores de la iniciativa del referendo sobre el proyecto Varela. Y luego de casi 8 años en prisión, fuimos desterrados a España en 2010. Seguimos en el proceso de legitimación de una de las más siniestras, crueles dictaduras que han vivido el siglo XX y más allá. Y eso refleja no solamente la profunda frivolidad, como digo, la hipocresía, sino un doble rasero moral, que es el que a mí especialmente me subleva. Porque muchos europeos, esto lo denunció Mario Vargallosa hace ya muchísimos años en un discurso muy importante, dijo aquí en Europa, hay muchos europeos que hacen turismo ideológico por América Latina y que jamás permitirían en sus países lo que sí aceptan en países en América Latina. Jamás aceptarían la censura, la represión, los presos políticos, el hambre, la miseria, el control de la sociedad. Eso jamás lo aceptarían aquí, y sin embargo les parece muy bien en otros sitios. Y eso responde a un fondo de racismo, fue la palabra que utilizó Mario, es una palabra fuerte, pero que yo creo que es certera y verdadera, a un fondo de racismo que todavía pervive en muchos sectores de la sociedad occidental respecto. Si somos capaces de generar esa Europa que también contemple a Cuba no tanto como una oportunidad económica, cuanto como una oportunidad también en el ámbito de los derechos humanos. Lo que no puede ser es que entendamos que venzan los intereses comerciales respecto de los derechos humanos, respecto del imperio de la ley, entre otras cosas, porque uno cuando lee la prensa se da cuenta de que el régimen cubano está consiguiendo que haya 300 millones de
euros o de dólares, me da igual, impagados a los empresarios españoles. ¿Por qué? Porque no hay Estado de Derecho, porque no hay una ley que exija al gobierno cubano que se pague eso. ¿Qué será? ¿El gobierno español el que pague esos 300 millones a través de una deuda que luego tenga que condonar al régimen cubano? Eso no puede ser. En definitiva, hay que explicar también a los empresarios que para hacer negocios es mejor hacer negocios con países que respeten el Estado de Derecho, que no hay dos niveles distintos de contemplar las cosas. De alguna manera ese sistema cubano y su esquema sucesorio, pero es un esquema no de alternancia en el poder, no de confrontación de ideas y por lo tanto la posibilidad de lograr respuestas políticas por parte de la sociedad para ir encontrando el mejor rumbo político, el mejor camino, el mejor destino social a seguir. No se puede hablar de elecciones, no se puede hablar de legítimo un gobierno como el de Díaz-Canel, el nuevo presidente de Estado del Consejo de Ministros de la República de Cuba, que no es más que un heredero del clan de Raúl Castro, y por lo tanto nosotros pedimos la solidaridad efectiva de los demócratas y de las personas de buena voluntad en el mundo para que no reconozcan este tipo de fraude que se nos ha querido vender a los cubanos. Creo que todos ustedes saben la dictadura cruel que fue Anastasio Somoza, pero hoy Daniel Ortega lo ha sobrepasado. Hemos cerrado la cifra de 545 muertos en tan solo 7 meses de lucha. Somos un país de 6 millones de habitantes, 6 millones de habitantes con 545 muertos, acribillados por francotiradores, jóvenes universitarios que simplemente salieron a defender a las personas mayores que simplemente por una reforma arbitraria que Daniel Ortega hizo a la seguridad social de nuestro país. Pero Daniel Ortega ha pasado 10 años manipulando todo el sistema, todas las instituciones de nuestro país, pero no solamente las instituciones. Él, siendo el jefe supremo de las armas, el jefe supremo de la policía y del ejército, por eso sigue en el poder, porque tiene el cuerpo armado a su disposición. El jefe de la policía, sabemos que es el consuegro de él. Sabemos que la vicepresidenta es su mujer. Lo que Daniel Ortega hizo a partir de su llegada al poder en enero del 2007 fue hacer que colapsaran las pocas instituciones débiles de la democracia que existían, como por ejemplo el Consejo Supremo Electoral, generando ya en su primer año de gobierno en el 2008 las elecciones fraudulentas más descaradas en la historia de Nicaragua, posteriormente la captura total de la Corte Suprema de Justicia, hasta llegar a lo que estamos viendo hoy, que es haber absorbido completamente la Policía Nacional y convertirlo en un órgano totalmente partidario. Estamos viendo cómo es una tiranía tan sinvergüenza que sigue aferrada a nuestra Nicaragua, a pesar de que ya el pueblo que una vez le votó le ha dicho ya no más. El mundo no sabía que antes del 18 de abril Daniel Ortega ya venía asesinando campesinos en el norte de Nicaragua que estaban protestando por sus derechos de las tierras. El mundo no sabía que Daniel Ortega había matado a más de 70 personas en asesinatos extrajudiciales entre el año 2007 y el año 2018, que había perseguido a organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos humanos, o por ejemplo de que venía declarando como ilícitos a los pocos partidos políticos independientes que querían surgir en ese periodo de tiempo. A Daniel Ortega lo único que lo sostienen en Nicaragua son las armas,
Por eso nosotros vamos a seguir luchando con nuestra bandera. Los nicaragüenses no estamos armados, los nicaragüenses simplemente salimos con nuestro brazo en alto y con nuestra bandera azul y blanco, pidiendo al régimen que finalice su represión, que finalice sus encarcelamientos a las personas que simplemente no pensamos como él. El 18 de abril, cuando salió la policía a matar a los protestantes pacíficos a las calles, lo que se dio fue no la caída de las instituciones democráticas que ya habían colapsado antes. Lo que se cayó ese día fue la máscara de hipocresía que tenía Daniel Ortega y le mostró su verdadero rostro al mundo. En el caso boliviano, con Evo Morales, es el relato de que, bueno, llega un indígena a un país indígena. Cuando podemos esto desmenuzar, Evo Morales no es indígena, o si es indígena, nació en el área rural, pero no habla el idioma aymara, el idioma nativo de su área. Por otro lado, él es visualizado y mostrado en su cuna como una persona humilde, pobre, que en definitiva, bueno, al pueblo es del pueblo, tú eres también humilde, tú eres pobre, él es como tú, y llega aquí para posicionarse, para quedarse y expulsar a los blancos, a los neoliberales, a los oligarcas. Se muestran estas tipificaciones que quieren introducir polarización, que quieren introducir una lógica también, una especie de mecanismo de revancha histórica, sociológica, política, que lo que buscan en definitiva es, a partir de esa polarización, confrontar para ellos desde el poder, establecerse, atornillarse y quedar adecuadamente parapetados. Acá una cosa que se ha copado desde un comienzo y se ha hecho tabla rasa y se ha depurado son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas muestran claramente lo que es una especie de alianza civil-militar que hoy por hoy está gobernando estos países, este collar bolivariano, como quiera denominarse. Esto muestra que la transición a la recuperación de una verdadera democracia, de una democracia verdadera en Bolivia y en estas naciones del círculo bolivariano, va a ser bastante complicada, porque Fuerzas Armadas que deberían hacer respetar la Constitución no exigen al presidente Evo Morales hoy por hoy en Bolivia que respete la Constitución que él mismo ha hecho aprobar en el 2009 y que el pueblo lo ha ratificado en referéndum. No exige esas Fuerzas Armadas de que se respete el referéndum de febrero del 2016, del 21F, donde la población le dijo no a Evo Morales, a su prorroguismo y a su eternización en el poder. Es importante que también se conozca a nivel internacional que Evo Morales llega al gobierno siendo presidente de las 6 federaciones de productores de hoja de coca del Chapare en Cochabamba, en Bolivia, y actualmente sigue siendo presidente de esas 6 federaciones. No ha dejado, no ha alargado esa responsabilidad y esa actividad. Entonces creemos de que, y todos saben que la hoja de coca es la materia prima del narcotráfico. Todos conocen perfectamente en Bolivia de que el 95% de la producción de hoja de coca en Chapare está destinada a la fabricación de cocaína. Y todos sabemos que se ha ido estableciendo lo que Andrés Pastrana en algún momento señaló aquí en un seminario, en un conversatorio en FAES, se ha ido estableciendo un estado narco, un estado que es permisivo con el narcotráfico y con toda una serie de actividades que no son lícitas y que son delincuenciales. Entonces, el gran peligro para la región, que hoy por hoy es hacia el norte de Sudamérica, Venezuela, que puede desestabilizar a partir de la generación de un Estado narco, también se da en el Cono Sur con Bolivia, un Estado que puede derivar en lo delincuencial y que puede efectivamente ser muy perjudicial a todo lo que es la estabilidad en los países del Cono Sur en Sudamérica.
En Venezuela tenemos un pueblo martirizado, perseguido, que lucha con banderas, que lucha con pitos, que lucha haciendo marchas y vigilias. Y un régimen armado, no solamente destruyendo el concepto del monopolio legítimo del uso de la violencia, sino apoyándose con los brazos armados del ELN, de la FARC, de los parasindicatos, de los parapoliciales, de los grupos llamados pranes que controlan las cárceles, de los colectivos armados. En definitiva, un régimen que usa no solamente la fuerza de la violencia armada, sino de la presión social con estas acciones sesgadas, sectarias, como son, por ejemplo, el carnet de la patria, entre otros ejemplos. El hambre es una estrategia de estos regímenes. Matar a la población de hambre, quebrarla de tal manera que lo más esencial para un ser humano sea simplemente conseguir la comida del día y que no se pueda dedicar al lujo de pensar qué gobierno tiene, eso es una estrategia política. Y si no entendemos eso, es que no entendemos nada. ¿Por qué ni abre canales humanitarios? ¿Por qué ni siquiera esa parte la atiende, que podría decir, por lo menos para apaciguar a la población? Porque eso es parte de la estrategia. La miseria y el hambre son parte de una estrategia de debilitamiento y destrucción de los seres humanos. A mí me impresionó mucho la conversación que tuve con Loren Saleh hace algunas semanas. Todos le conocéis. Tuvo 4 años, 2 años y medio en la tumba, 4 años y medio en el helicoide. Y cuando él me explicaba, yo no sabía la diferencia entre la tumba y el helicoide. No sabía exactamente que eran 2 edificios ni cómo funcionaban de distinta manera. Cuando empecé a preguntar, y me empezó a explicar, no, es que la tumba es un sitio blanco, moderno, muy sofisticado, de alta tecnología, me dice, se huele el tufo ruso-cubano. Me impresionó tanto. Me decía, comparado con el helicoide, que es la mugre, las ratas, las cucarachas, el hacinamiento, es lo criollo, me decía, lo otro es el tufo ruso-cubano de la modernidad, el sofisticado de la tecnología al servicio de la destrucción de los seres humanos. Cuando yo siento que empiezo a bajar un caracol, ya tengo la tumba. Ya sabía que me llevaban para allá. Y me bajo finalmente de la camioneta y veo una puerta gigante, blindada. Abren la reja, tocan, salen ahí los funcionarios, me reciben y me quitan la ropa. Me tomaron muchas fotos. Demasiado frío, era muy extraño porque tan solo horas estaba yo en Bogotá y paso varias puertas blindadas hasta que finalmente me meten sin ropa en la celda. Y esa sensación, me imagino que te pasó igual cuando te meten en el calabozo, extraña. El sonido, ese sonido del candado. El sonido del candado de cuando pasa el cerrojo de la puerta. Ese sonido no se olvida. Ese sonido no se olvida. Entonces cuando tranca, estaba helada, la celda estaba helada, serio. Y veo un timbre. Lo único que tenía era un timbre y una cámara dentro de la celda, una celda muy chiquita. El timbre era para tocar cuando quisiera ir al baño. Ellos me llevaban y tenía que hacer necesidades frente a ellos. Yo veo el timbre, veo la cama, veo la reja, una reja muy grande, muy pesada. Y me corro para atrás y me siento en el colchón que está en una lámina de concreto. Respiro. Y en ese momento, a partir de ese momento dije, yo lo saco. O sea, aquí va a terminar mi vida. O sea, hasta que llegué yo. Y dije, ¿sabes qué sentí? Dije, voy a morir aquí adentro y no puedo tener hijos. Pero lo hice. Y bueno, fueron meses, 2 años horribles aquí adentro. Horrible porque
era todo el peso, literal y figuramente, del Estado sobre ti, ¿no? Porque saberse en un sótano tan profundo, solo, sin nada, sin ropa, sin nada, ahí, ¿no? Con tantas puertas blindadas frente a ti, como 8 puertas blindadas para poder llegar hasta donde está. Esa sensación de sentirse tan casi nada frente a algo tan grande y tan pesado y tan fuerte. La democracia es el sistema donde todos los poderes tienen límites, incluyendo el poder de las mayorías, para que todos tengan derecho, incluyendo las minorías. Y eso solo se garantiza con una constitución que esté por encima del debate entre mayorías y minorías. Una constitución que establezca principios fundamentales, como la separación de poderes, por ejemplo, la alternancia en el poder, y que también garantice derechos humanos a toda la población. Ese es el aprendizaje que le debe dejar hoy América Latina al mundo, para que sirva de experiencia y se proteja el hábitat de la civilización, que es la democracia. Es muy preocupante que se esté empezando a hablar de democracias iliberales, ¿no? Democracias en las que el voto mayoritario se puede imponer al conjunto de la sociedad. Ese es el camino hacia las tiranías. Si algo está claro en nuestra democracia, es el respeto a las minorías y el respeto a los derechos individuales de los ciudadanos. Hay una diferencia esencial entre las tiranías antiguas y los regímenes del siglo XX y comienzo del siglo XXI, donde hay una vena totalitaria, el intento del control social absoluto. Eso es lo que caracteriza principalmente a los regímenes del siglo XX, ¿no? Que añaden al concepto de tiranía un intento de control social absoluto, de que esa división que establecía Hegel entre sociedad civil y Estado se diluya completamente. El Estado se convierte en el Estado partido, ¿no? Y quiere imponer su modelo social, no solo su modelo político. Pero lo más importante respecto a nuestras democracias actuales, las que se configuran a partir de la Revolución Francesa en el siglo XIX y de la Revolución de Estados Unidos, las independencias en Iberoamérica, la Constitución del 12 en España, es que se forman sobre la base de unos derechos y libertades fundamentales. La democracia moderna, eso lo vio muy bien Benjamin Constant en un texto que se llama De la libertad de los antiguos respecto a la libertad de los modernos, es que esa democracia está fundamentada sobre los principios de los derechos y libertades fundamentales. No se puede hoy pensar una democracia en donde los derechos y libertades fundamentales no se respeten. No sería una democracia. La izquierda en el continente logró salir de la caída del muro de Berlín. Logró salir de la caída de la Unión Soviética y del comunismo. Y uno podría pensar, o por lo menos yo pensé, que esa izquierda de ahí en adelante no le quedaba otra opción en la práctica y en la teoría que ser absolutamente democrática. Pero ni bien apareció la tentación totalitaria de nuevo, específicamente en Venezuela, la izquierda de nuevo se desintegró esas variables de democracia y derechos humanos que había construido fundamentalmente en la lucha contra las dictaduras del Cono Sur, para volver a caer en el mismo problema que tenía antes: la tentación totalitaria, la visión anquilosada, fosilizada, anacrónica, perimida de la política, que es avasallar los derechos de la gente. Las ideologías justifican muchas cosas, y las afinidades ideológicas han demostrado ser absolutamente nocivas para las democracias del continente y para una defensa integral de la democracia en el continente. Nuestras democracias están constituidas sobre 3 pilares. 3 pilares que son claves y que si alguno de esos pilares se desmorona, el riesgo de que se desmoronen los sistemas políticos democráticos es muy grande, ¿no? Y hoy no podríamos entender una democracia de verdad sin esos 3 pilares. El primer pilar es el liberalismo. Nuestras democracias son democracias liberales, ¿no? El liberalismo es esencialmente la garantía de los derechos y libertades fundamentales, la idea de la democracia representativa, de que en ese momento eran censitarias, no eran verdaderas democracias, ¿no? En la mayoría de los países, ¿no? Pero que se eligen unos representantes
de la soberanía que conforman un parlamento donde se hacen las leyes, sale un gobierno. El segundo pilar de nuestras democracias es la democracia propiamente dicha, el derecho de todos los ciudadanos a participar. Y el tercer pilar es una concepción social de la democracia, ¿no? Que se garanticen también unos derechos sociales, porque si no, no se produce una igualdad real, si no estaríamos en lo que se llamaba una igualdad ficticia, ¿no? Una pura igualdad ante la ley, pero que no garantizaba unos mínimos derechos. O sea, si no hay una igualdad de mínimos, ¿no? Que la gente tenga derecho a la educación, que la gente tenga derecho a unos mínimos vitales, no hay una verdadera democracia. Bueno, cuando esos 3 pilares se resquebrajan alguno de ellos, ¿no? Estamos en serio riesgo de que nuestros regímenes políticos se caigan. La democracia es el instrumento fundamental del bienestar de nuestra gente, de protección de los derechos de la gente y de armar esquemas productivos y económicos que den resultados para nuestra gente. Entonces, por una cuestión de preservación, debemos fortalecer los sistemas democráticos del continente, debemos erradicar las malas prácticas. Y creo que erradicar las malas prácticas hoy en Venezuela y en Nicaragua es fundamental para el bienestar de esos pueblos, como lograr una transición a la democracia en Cuba es fundamental para el futuro y para el bienestar del pueblo cubano. Debemos reconstruir el relato de la democracia para reivindicarla como el principal consenso de la cultura occidental. El caducado debate ya entre derechas e izquierdas solo sirve para tapar el verdadero dilema, que es entre tiranías y democracias. Combatamos la falsa épica populista levantando las banderas de la libertad, los derechos humanos y la igualdad. Entendamos que la democracia es la única y verdadera revolución. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world,
that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!